Y ahora sí nos vamos con el doctor Ricardo Velázquez. Él es embajador de la paz, lo nombraron en el 2020, 2021, y ahora lo tenemos en pantalla. Doctor Velázquez, muy buenas noches, lo saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Muy buenas noches, doctora Mercedes Morocho. Un gusto de estar nuevamente en su prestigioso programa a fin de conversar sobre aquellos temas que considera pertinentes. El doctor Ricardo Velázquez, ustedes lo conocen, él es abogado constitucionalista y flamante embajador de la paz. Y queremos preguntarle, doctor, ¿cuál es la importancia del Tribunal Constitucional en el Perú y en el mundo? Bueno, el Tribunal Constitucional es una institución, yo diría, importante, ya que según la Constitución es el supremo intérprete de la Constitución y además porque resuelve conflictos de relevancia constitucional, de tutela de derechos, como por ejemplo en última instancia habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, y también conflictos de control normativo como el proceso de inconstitucionalidad y también procesos de conflicto de competencia, ¿no? De tal forma, al ser un órgano autónomo, pues debe ayudar a consolidar el orden democrático constitucional en nuestro país, en este caso, ya que por su naturaleza el país es un Estado constitucional, social y democrático de derecho, lo que significa prevalece la Constitución y el orden constitucional y también la tutela y defensa de los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, hablar de un tribunal constitucional no es hablar de un órgano más, al grado que el profesor argentino Néstor Pero Sagüez lo considera como un extrapoder, es decir, un poder que está por encima de los poderes clásicos, es decir, por encima del poder ejecutivo, legislativo y judicial, en la idea de resolver cualquier conflicto que se pueden dar entre ellos, y más aún cuando se trata de la defensa de los derechos y del orden constitucional, pues es la última palabra. Hacer este máximo intérprete de la Constitución Política, el TC, por mucho tiempo no ha estado debidamente conformado porque no se nombraron a los tribunos y están escribiendo los fallos, como usted bien lo ha detallado, de una manera no, digamos, no acorde. ¿Cuál es su opinión acerca de ello? ¿Cómo deberían de darse, para que sepa la ciudadanía, cómo debería darse este proceso de selección? Bueno, la ruta para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional ya está en marcha. Debería haberse dado también en otro momento, con los anteriores congresos de la República, pero por situaciones propias de la política peruana no se dieron, y ahora corresponde a este actual Congreso, al Congreso vigente, llevar adelante este proceso por disposición precisamente de la Constitución. En esta ocasión ha determinado el Congreso, a través de un reglamento, que pues hay que cumplir con una serie de etapas. Lo primero que se ha hecho es una convocatoria pública y abierta para que todos aquellos abogados que cumplen con determinados requisitos y que creen que pueden ser útiles para la justicia constitucional se puedan libremente inscribir. Y eso es lo que hemos hecho muchos abogados. Después de ello ha habido una depuración, es decir, todos los que han cumplido con los requisitos, que han sido cerca de 78, han pasado esta etapa,
ya han pasado al segundo nivel, que es pues la evaluación curricular, que el puntaje mínimo debe ser de 35 puntos. Aquí ha habido una nueva depuración más o menos de 18 personas que no han alcanzado los 35 puntos. Ahora están en la tercera etapa, que es la declaración jurada que deben presentar al sistema de la Contraloría General de la República. Esa etapa está en marcha y debe concluir en febrero, ¿sí? En febrero, y posteriormente, en marzo, ya viene yo diría la cuarta etapa, que es la entrevista pública, que se debe hacer frente a la comisión especial formada por el Congreso. Esta comisión debe finalmente entregar los resultados finales, sumando todos los puntajes acumulados por los postulantes al Pleno del Congreso, para que éste decida finalmente por votación. Ese es, digamos, yo diría, el procedimiento que se está siguiendo según el reglamento del actual, aprobado por el actual Congreso. Doctor Velázquez, entendemos que este es un nombramiento de acuerdo a los méritos, por lo que usted nos dice, pero ¿qué tanta decisión tiene debajo de la mesa los temas de concertación, por ejemplo, ¿no? Es decir, los partidos políticos, las fuerzas políticas. ¿Es una decisión así o es de acuerdo a simplemente qué tanto peso podría ser en todo caso el tema de la entrevista personal? Eso lo sabremos pues más adelante, ¿no? En principio hay que actuar de buena fe, hay que pensar de que así va a ser y que todos los que se han presentado, entre los cuales me involucro, tenemos que pensar que va a ser transparente y que finalmente, por disposición de la Constitución, al Congreso le toca elegir entre los que pasan todos estos filtros y es legítimo que el Congreso, pues, entre todos estos candidatos que van acumulando los puntos, decidan por votación. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, al ser votación, ellos evaluarán, pero pienso que los 6 candidatos que vayan a ser elegidos o que serán elegidos necesariamente tienen que ser, yo diría, producto del consenso, porque para alcanzar 87 votos no hay forma que puedan lograr si es que no logran el respaldo, yo diría, de la mayoría de bancadas, ¿no? De tal forma que no va a ser fácil alcanzar 87 votos, ¿no? Es más de 2/3 de miembros del Congreso. Entonces, basta con que dos bancadas no voten por ese candidato, simplemente no sale. Así de exigentes. Entonces, esperaremos pues que los miembros del Congreso evalúen, y todos estamos, creo, aptos para la evaluación y la decisión final del Congreso en su libre determinación y en el ejercicio de su derecho que le consagra la Constitución. Esperamos pues el criterio ya de este Congreso para que evalúe de una manera justa los currículos de los profesionales, porque estamos hablando de un ente tan importante que es el Tribunal Constitucional, que necesita pues estar debidamente conformado. Doctor, para que lo sepa la ciudadanía, ¿cuántos son los miembros del Tribunal Constitucional? Total son 7, de los cuales
hay 6 que han vencido su mandato, ya va a ser cerca de 3 años y ya deberían haber sido reemplazados, pero como no se han llevado todavía o los procesos que se han iniciado anteriormente no han concluido, esperamos que en esta ocasión se logre concluir. Pero el 7º miembro, que es el actual presidente del Tribunal Constitucional, que es el doctor Ferrero, ya este año también expira su mandato, de tal forma que este año esta comisión debe elegir no solamente a los 6, sino también a uno más, que en total serían 7, a los 7 miembros del Tribunal Constitucional, ¿sí? Entonces eso se va a definir este año, hasta el mes de fines de marzo, máximo la primera quincena de abril, deben estar ya definidos los primeros 6 nuevos miembros del Tribunal Constitucional, y el restante, que sería uno, probablemente después de abril. Esperemos que sea de una manera rápida, de una manera eficiente, de acuerdo a los méritos, señores congresistas. Hablamos del Tribunal Constitucional, eso hay que tenerla clara. Doctor Velázquez, otro tema también importante que viene a ser la justicia electoral, pasando en la elección del representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. No estuvo presente este representante. ¿Qué tan importante es cumplir con un mandato constitucional por parte de por ejemplo, el gremio de abogados, para que el pleno del jurado esté debidamente conformado? Es tan importante, ya que si se trata de un mandato constitucional, pues el desacatar este mandato, implica una responsabilidad constitucional, implica una responsabilidad también legal y penal, ¿no? De tal forma que no se trata de cualquier acto de rebeldía, se trata más aún de un acto que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, y más aún tratándose de un órgano que tiene que ver con el proceso electoral, y siendo así, pues es justo y legítimo que se elija al representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones, que ya debería haber sido elegido ya hace buen tiempo. El que el jurado no esté integrado por uno de sus miembros, que es el representante del Colegio de Abogados, obviamente genera mucha suspicacia. Ya ese error se cometió, entonces no queda otro que salvar esa situación eligiendo cuanto antes a este miembro del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esperamos que eso sea así, que se haga la convocatoria de forma inmediata. No se trata de ningún capricho, aquí se trata de algo que precisamente establece la Constitución, la ley, y que no hay aquí ninguna duda. Incluso hasta el propio Poder Judicial tiene que acelerar esta situación, porque habían mandatos judiciales que estaban en stand-by. Ahora creo que la cosa está clara, las tensiones políticas han pasado, de tal forma no haya motivo para decir o para seguir esperando. Desde julio del 2020, que concluyó su mandato como miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Raúl Chanamé Orbe, lamentablemente no se eligió a este representante. Se dicen mil y un cosas, pero lo que sí nos consta, como trata el Jurado Nacional de Elecciones, es que han habido sendas intromisiones denunciadas por el Comité Electoral presidido por la doctora Mercedes Velázquez,
Velasco y la doctora Nancy Mirada. Tenemos las pruebas digitalizadas y lo único que nosotros exigimos ya como ciudadanos, y lo que pide el Perú es las elecciones del representante para que se conforme debidamente este pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y también las elecciones pues para que ya se renueve la Junta Electoral, la Junta del Colegio de Abogados de Lima, que lleva 5 años, 5 comités electorales y hasta ahora nada. Dicen que van a ser pronto, pero no vemos absolutamente nada. Doctor Ricardo Velázquez, usted como abogado constitucionalista, ¿qué tanta importancia amerita el tema de la libertad de expresión, en el entendido que el día de hoy tenemos que un periodista ha indicado algo bastante serio y que nos llama la atención sobre, vamos a ver, el tema de la... ha indicado acerca de unas declaraciones para, digamos, un atentado contra el presidente Pedro Castillo, ¿no? Quisiéramos saber cuál es su opinión. Este periodista ha vertido una amenaza y por ello la jefa del gabinete se ha pronunciado acerca de la integridad de Pedro Castillo. Bueno, tratándose de la figura del presidente, obviamente es inaceptable cualquier comentario o invocación que sea en un medio de comunicación, y en este caso en las redes sociales. Este es yo diría, un hecho no aislado. Son hechos que permanentemente se dan en las redes, al grado que se suele siempre escuchar, que no deja de tener razón, que en las redes sociales muchos dan rienda suelta a sus bajos instintos, ¿no? Y esta es una expresión de ello. Y no solamente contra el presidente Castillo, sino también contra otros ciudadanos o contra representantes de la oposición. Es decir, aquí están involucrados personas más de diferentes tendencias, agrupaciones, ¿no? Con esa misma energía hay que rechazar, no solamente por esta invocación que se hace contra el presidente Castillo, sino contra incluso cualquier ciudadano. Con esa misma energía tienen que responder las autoridades, y de esta manera contener y además responder enérgicamente estos tipos de actos violentos que incentivan el odio, que incentivan la criminalidad, que incentivan la desunión entre los peruanos, ¿no? Yo creo que esto hay que ser claros, tajantes y rotundos. El rechazo es total, no solamente por tratarse del presidente Castillo, sino cualquier acto que venga contra cualquier ciudadano y que vaya dirigido a atentar contra su vida o contra su integridad física o moral. Efectivamente, es decir, una cosa es la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que están amparadas constitucionalmente, y otra cosa es ya el libertinaje, pues en cuanto a lo que viene a ser si cabe el tema sobre el derecho a la opinión. No, pues señores, es decir, atentar contra el presidente de la República, eso no. Muchas cosas pueden pensar en el interior las personas, y otra cosa es trasladarlo, ¿no? Publicarlo. Eso ya colinda con ya lo no ético. Los periodistas tenemos una labor importantísima, que es la de comunicar, o sea, de muchos de ellos, sobre todo los que hacen periodismo de investigación, la población y las autoridades a veces sopesan o ven o meritúan todo lo que son las investigaciones. Entonces, no podemos perder ese rumbo, y en esto yo me reafirmo, debe pues intervenir al menos un pronunciamiento aparte del mismo diario, que es dar pues el tema acerca de este periodista, y por otro lado el Colegio de Periodistas del Perú, para que nos diga qué es lo que ha pasado y qué es lo que opina, ¿no? Porque
Esto puede ser tomado de ejemplo para los ciudadanos, que pueden decir, bueno, es que eso lo dice el periodista, sí, pero esa no es la manera. Es decir, atentar contra una persona, la violencia genera más violencia, y lo que menos queremos nosotros, que estamos, doctor Velázquez, en este país con una pandemia aún no controlada, y que estamos muy impactados económicamente, al menos los independientes, y lo que menos debemos de incentivar es justamente este golpe a la violencia, incentivar este odio entre nosotros. Que opinemos está bien, que nos guste o no nos guste Pedro Castillo, ese es otro asunto. Y otra cosa es decir, pues, que se muera, deben atentar contra su vida, son dos cosas diferentes. Doctor Ricardo Velázquez, como siempre, un placer tenerlo acá en el programa. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. A usted las gracias, estimada doctora Mercedes Morocho, hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Ha sido el doctor Ricardo Velázquez, abogado constitucionalista.